Hechos capítulo 5, versículo 42. Vamos a darle lectura, hermanos, a la bendita palabra del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a leerlo al unísono en voz alta. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a compartir en esta hora, hermanos, el tema, el modelo evangelístico de la iglesia primitiva. El modelo evangelístico de la iglesia primitiva. Y estoy trayendo estos mensajes, hermanos, porque queremos posteriormente salir a las calles. Queremos hacer campañas, queremos salir a los semáforos. Y ese es el propósito, esa es la visión. Y esa es la pasión que debemos de tener. Ir a buscar las almas. Dice este pasaje que hemos leído, y este pasaje, hermano, me lo dio el Espíritu Santo una noche, cuando estaba dormido y me desperté y resonaban estas palabras en mi espíritu. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y el tema que quiero desarrollar es el modelo evangelístico de la iglesia primitiva. Entendemos por modelo como algo que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Eso es modelo. Por eso yo le puse el modelo evangelístico de la iglesia primitiva. Modelo es algo que sirve como una pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Y ese fue el modelo, hermano, que nuestro Señor Jesucristo utilizó para predicar mientras estuvo aquí en la tierra, y que posteriormente la iglesia primitiva lo implantó también. El pasaje de nuestra base bíblica nos dice que predicaban en el templo y por las casas, y esto fue lo que hizo también Jesucristo. Jesús predicó en los templos, como dice Marcos 1:21, entrando en Capernaum, y en los días de reposo, o sea, un día sábado, entró en la sinagoga y enseñaba. La sinagoga, hermano, era el templo de cada pueblo en los días de Jesús. Por esta razón nosotros nos reunimos en este templo, hermano. Venimos para adorar a Dios. Venimos para ser edificados a través del mensaje de la palabra. Venimos para reunirnos en coinonía y adorar y ser ministrados por la presencia del Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero no solamente Jesús predicó en los templos, Él predicó en las casas. Él entraba en las casas, como en aquella ocasión que predicaba en aquella casa, y mucha gente se aglomeró, y 4 hombres que estaban ahí trajeron un paralítico y lo pusieron a los pies de Jesús, y el Señor lo salvó y también lo sanó. Jesús predicaba en el templo, Jesús predicaba en las casas. Por lo tanto, nosotros nos reunimos aquí, pero también tenemos la visión, hermano, de hacer culto en los hogares. La iglesia que Jesús organizó predicaba en el templo y en las casas. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el contexto de este pasaje vemos cómo los líderes religiosos encarcelaron a Pedro y a Juan. Los azotaron con varas. Les desnudaron la espalda y con varas, hermano, los azotaron. Los encarcelaron. Les intimidaron para que no siguieran predicando acerca de Jesús. Los líderes religiosos pensaban que ellos podían intimidar y desanimar a los apóstoles con un azote. Pero en vez de eso, hermano, se fueron gozosos. Salieron de la cárcel cuando los dejaron en libertad
gozosos, pero no porque fueran masoquistas. O sea, masoquista el que se deleita en el dolor. No, ellos no se gozaban en que habían sufrido, sino que ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Déjame decirte, iglesia, mi Rey de paz, cualquier azotamiento o trato vergonzoso que el Sanedrín les dio, no hizo nada, no los intimidó, no los detuvo, no los paralizó. Aleluya, los discípulos no dejaron de predicar, ni siquiera por un momento. Dice el versículo 42, todos los días enseñaban y predicaban a Jesús. Cuando leemos la frase todos los días, podemos saber lo que había en el corazón de los apóstoles o de los primeros cristianos. Todos los días se les presentaba la oportunidad de predicar a Jesucristo y su mensaje de salvación con otras personas. En las palabras todos los días podemos ver dos cosas que habían en la vida de los primeros cristianos. En la palabra todos los días yo puedo identificar pasión. Diga conmigo, pasión. Ellos, hermano, cuando la frase dice predicaban y enseñaban todos los días, me habla de que ellos tenían pasión. Pasión por Cristo. Tenían pasión por el Evangelio, tenían pasión por Dios, tenían pasión por las almas. Todos los días enseñaban y predicaban, buscaban las almas, sanaban a los enfermos, les presentaban al Cristo Salvador, al Cristo sanador, al Cristo libertador. Y mucha gente era liberada, mucha gente era sanada, mucha gente era cambiada por el poder del mensaje de Jesús. Pedro y Juan fueron azotados y amenazados por predicar a Jesucristo. Para muchos la cárcel hubiera sido suficiente para dejar de predicar. Para muchos el ser azotado les hubiera llevado a tomar la decisión de no volver a predicar a Cristo. Si a veces cuando tenemos un problema y a veces decimos, ya no voy a ir a la iglesia porque me pasa esto a mí. Y quizá muchos, si son azotados, quizá tomen la decisión de no volver a predicar a Cristo, o incluso toma la decisión de abandonar su fe. Pero los apóstoles no solo salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, sino que decidieron predicar todos los días. Ellos dijeron, este azotamiento no lo va a detener, estas cadenas no lo van a detener, estas cárceles no nos van a detener, esta intimidación de los líderes religiosos no nos van a parar de seguir predicando a aquel que murió y resucitó, al Cristo de la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. La pasión es usada habitualmente para referirse al gusto extremo o preferencia de algo o alguien, como por ejemplo, alguien dice, yo tengo pasión por la cocina. Otros dicen, yo tengo pasión por la música. Otros dicen, yo tengo pasión por el deporte. Pero en este caso podemos decir, aleluya, tener pasión por ganar almas para Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muchos tienen pasión por la música, muchos tienen pasión por el deporte, muchos tienen pasión, hermano, por la cocina, muchos tienen pasión por otras cosas. Pero yo creo que la iglesia, mi Rey de paz, tiene que tener pasión por ganar las almas, ir a rescatarlas de las garras del infierno y de Satanás. Aleluya, que el Señor las cambie, las liberte, las transforme y se vengan aquí con nosotros a servir y adorar el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya, que la unción de Dios está fluyendo. Aleluya. Sabemos
sabemos, hermanos, que el deseo, el anhelo ardiente de nuestro Salvador Jesucristo es que las almas sean salvas. El libro de Hebreos nos dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La salvación de las almas era el gozo del Señor. El Señor vino a esta tierra con ese propósito. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo creo, iglesia, mi Rey de paz, que esta pasión debería de ser el deseo de cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único Salvador. El día que nacimos de nuevo, el día en que Dios obró nuestra conversión, Dios también puso en nosotros un vivo deseo de ganar las almas, de compartir lo que hemos recibido. Ese deseo, hermano, de que mis padres sean salvos, ese deseo de que mis hermanos sean salvos, ese deseo de que mis abuelos sean salvos, de que mis tíos sean salvos, de que mi compañero de la escuela, de mi compañero del trabajo, de que mi vecino también conozca y reciba lo que yo recibí un día. Yo pregunto en esta hora, ¿tienes tu pasión por las almas? ¿Tenemos pasión por las almas? A los apóstoles les advirtieron que no tuvieran pasión por ganar las almas. Les dijeron que se callaran, que guardaran sus creencias para sí mismos. Los censuraron, los encarcelaron por tratar de ganar almas. Pero dice la palabra en Hechos 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¡Qué pasión que ponían los apóstoles por ganar las almas! Fueron arrestados por hablar de su fe. Fueron arrestados por hablar a otros de Cristo Jesús. Pero no había forma de hacerlos callar. Les advirtieron, los amenazaron, los pusieron en la cárcel. Usaron toda forma posible de hacerlo retroceder, pero ellos seguían predicando a Cristo y al Cristo crucificado, al Cristo resucitado. Dale un fuerte aplauso al Dios del cielo. Aleluya. Quizá sus manos estaban encadenadas, quizá su cuerpo estaba encarcelado en una prisión, pero la lengua de ellos no estaba encadenada. Aleluya. Y seguían predicando al Cristo de la gloria, porque Cristo no es un líder religioso más que está en una tumba. Él se levantó al tercer día y está aquí con nosotros, y Él es el Dios único y verdadero, que cambia, que transforma, que liberta al cautivo. Y ellos siguieron predicando a Jesús, y de nuevo los líderes religiosos se llenaron de celos, y dice que les echaron mano a los apóstoles y los volvieron a poner en la cárcel pública. Y luego, cuando los oficiales los sacaron y dijeron a los apóstoles: han llenado a Jerusalén de su doctrina. Pero ellos contestaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué gran pasión por ganar las almas tenía la iglesia primitiva. No había nada que pudiera detenerlos. Y así era la iglesia en sus comienzos. Esta era la pasión de los primeros cristianos. Y qué bueno que esa pasión, hermano, se viera en las iglesias de hoy en día.
Qué bueno que esa misma pasión la pudiéramos ver en los cristianos de hoy en día, en las iglesias de hoy en día. Pablo les decía a los hermanos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediquen la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. Hoy lamentablemente vemos que la gran mayoría de los cristianos de hoy en día han abandonado casi totalmente el ganar las almas. Hoy observamos un cristianismo tan acomodado al mundo y sin ninguna pasión por las almas. Pero hermano, Dios nos dio la gran tarea de la gran comisión, y cuando nosotros obedecemos la gran comisión llevando el evangelio, muchas veces podemos pensar: nadie nos va a escuchar, nadie se va a convertir. Y a veces vamos con esa ideología y ese pensamiento de: si llevo el evangelio, nadie me va a escuchar, si llevo el evangelio, nadie se va a convertir, si llevo el evangelio, nadie va a venir a los pies de Jesús. Pero hoy déjame decirte, iglesia, mi Rey de paz, Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Y porque toda potestad es dada a Cristo, podemos estar seguros de que nuestro evangelismo va a tener éxito, porque no estamos predicando a un líder muerto, sino a un Cristo vivo que cambia y toca los corazones. Usted no está llamado a convertir a las almas. A veces nos desanimamos cuando le hablamos a alguien de Jesús y no nos hacen caso y no se convierten a Cristo. Y a veces decimos: ya no voy a predicar más. Pero iglesia, mi Rey de paz, debes entender que tu trabajo no es convertir las almas. Tu trabajo es sembrar el evangelio. Deja la conversión al Espíritu Santo. Deja que Él cambie al borracho, deja que Él cambie a la prostituta, deja que Él cambie al alcohólico, deja que Él cambie y restaure esas vidas que están perdidas. Dale un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Ese es nuestro trabajo, hermanos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Las personas solo pueden ser alcanzadas si somos una iglesia de todos los días. De todos los días. Los pueblos pueden ser alcanzados si somos una iglesia de todos los días. Los jóvenes de Ciudad Victoria pueden ser alcanzados si nos convertimos en una iglesia de todos los días. Los ancianos, los matrimonios, los hombres y las mujeres de Ciudad Victoria pueden ser alcanzados por el evangelio por medio de una iglesia de todos los días. Donde tú vas, tú eres la iglesia. De lunes a domingo, en tu trabajo, ahí tú eres la iglesia y ahí puedes testificar de Jesús. Los martes, el miércoles, en cada momento, tú puedes testificar de Jesús. La iglesia o el cristianismo, hermano, no es una religión. La iglesia es un organismo vivo. Ser cristiano no solamente es llevar la etiqueta de ser cristiano. Ser cristiano es vivir como cristiano. Es vivir el evangelio. Es tener pasión por las almas. Dice el versículo 42: en el templo y por las casas. Los apóstoles y los discípulos predicaban a Jesucristo en el templo y por las casas. Aún a pesar de las amenazas que hermano, de que no lo hicieran, pero también se unían en las casas debido a la respuesta de cientos de personas que abrazaban el evangelio y que no podían meterlos todos al templo. Hermano, pues hacían culto en las casas por causa de la gente que se estaba convirtiendo a Cristo. Ellos empezaron a utilizar las casas
La iglesia que ha salido de las paredes de un templo ha experimentado un notable crecimiento. Aprendieron a través de la primera iglesia que la iglesia que sale de sus paredes es la iglesia que llega a su comunidad, que suple sus necesidades, que se expande, que crece, no solo en número, sino también en calidad. Conviértete en un representante de tu iglesia. Sé un testigo de Jesucristo para tus vecinos. Sé un testigo de Jesucristo para la gente que te rodea. Y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice la palabra no cesaban. La palabra cesar es una palabra que significa hacer una pausa. Iglesia, mi Rey de Paz, no podemos parar. Iglesia, mi Rey de Paz, no podemos hacer una pausa. La iglesia primitiva había entendido su tarea, la importancia de predicar, de anunciar y de proclamar el nombre de Jesús. La iglesia, gloria al Señor, nunca deja de ser iglesia en ningún momento. El discípulo no deja de ser discípulo en ningún momento. El cristiano no deja de ser cristiano en ningún momento. Se es cristiano en todo momento. Se es iglesia en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Somos la iglesia de Cristo en el templo. Somos la iglesia de Cristo en las casas. Somos la iglesia de Cristo en las calles. Somos la iglesia de Cristo en el mercado. Somos la iglesia de Cristo en los parques. Somos la iglesia de Cristo en el trabajo. Ahí somos la iglesia de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. No cesaban, dice, de enseñar. La palabra enseñar indica que no solo predicaban, no solo leían las escrituras o evangelizaban con sus palabras, sino que enseñaban con el ejemplo, enseñaban con la vida, enseñaban con sus bienes, enseñaban con todo lo que tenía. Ellos vivían el evangelio. Ellos no jugaban a ser cristianos, ellos eran cristianos y vivían el cristianismo. Yo no quiero dejar de enseñar con mi vida, con mis palabras, en cada lugar y oportunidad, cada circunstancia, hermanos, sea buena o mala que ocurra en tu vida, es una oportunidad para enseñar a los demás. Las cosas malas que te suceden, las cosas buenas que te suceden, es una oportunidad en cómo tú vas a enseñar a los demás. ¿Qué ven en ti? ¿Qué actitud ven en ti cuando pasas por una crisis económica, una crisis o un problema espiritual? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo respondería Jesús a esa circunstancia? ¿Qué debería ser un verdadero cristiano en ese momento? En cada circunstancia, ya sea buena o mala, que sucede en tu vida, es una oportunidad para enseñar a los demás. Mantienes tu fe y tu confianza en Dios, y de esta manera, con esa actitud, estás enseñando a los demás a tener confianza. En medio de tu problema, mantienes tu fe inquebrantable en el Dios del cielo, y estás enseñando con esa fe inquebrantable a los demás que hay que tener fe en Dios. O cuando tienes un problema, reniegas de Dios, estás criticando y estás murmurando, y estás de esta manera estás enseñando, ya sea positivamente o negativamente, a los demás con tus circunstancias que tú atraviesas en tu vida. Pero no solamente enseñaban, sino que también predicaban. Iglesia, mi Rey de Paz, predica en las calles. Iglesia, mi Rey de Paz, prediquen en las casas, predica en tu vecindario, predica en la escuela, en tu trabajo. Predica y no te calles. Abre tu boca y anuncia el evangelio, porque a eso nos llamó el Señor. No cesaban de enseñar y predicar, dice, a Jesucristo. Como iglesia, mi Rey de Paz, seamos una iglesia de todos los días que enseña y predica.
Ahí en donde tú te desenvuelves, en tu comunidad, en tu escuela, en tu trabajo, ahí se la iglesia. Ahí enseña, ahí predica con tu ejemplo, no solamente con tus palabras, con tu buen testimonio. Y queremos ser una iglesia de todos los días que enseña y predica, pero también queremos ser una iglesia que predica a Jesucristo. Esto significa, hermanos, que la iglesia primitiva, cuando tenían reuniones oficiales, enseñaban y predicaban a Jesucristo. Pero ellos también en el día a día, en la vida cotidiana, en el trabajo, en los quehaceres de casa, en las conversaciones con los vecinos, en el mercado, en las escuelas, tampoco cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo con sus palabras, pero también con sus hechos, con la conducta y con la manera de pensar. Ellos no dejaban el cristianismo en el templo, ellos no dejaban el cristianismo en las casas. Lo llevaban a todas partes. Estaban, como dice el apóstol Pablo en Romanos 13:4, vestidos del Señor Jesucristo. No cesaban de enseñar a Jesucristo en cada oportunidad del día a día. ¿Saben por qué? Porque era una iglesia de todos los días. Si eres la iglesia de Dios, si representas a la iglesia de Dios que Dios fundó en esta tierra, no te puedes quedar callado. Tienes que ser una iglesia de todos los días. Yo pregunto en esta tarde, ¿se está pagando ese fervor por ganar las almas? Pidámosle al Señor que nuestro Dios vuelva a encender en nosotros ese fervor por las almas, y que podamos ser en sus manos ese instrumento para poder llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a un mundo que se está perdiendo, a un mundo que vive sin Cristo y sin esperanza, a cientos de personas que están muriendo sin salvación, que se quitan la vida por causa de los problemas, de las crisis, porque ellos dicen: no hay esperanza para mí. Pero Dios ha dejado una iglesia con un mensaje poderoso que cambia las vidas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.